Hoy es lunes, un lunes saludable, y esta mañana me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Juan Antonio Ramírez. Vamos a platicar sobre microcirugía, hablando pues dentro del tema de la urología. Doctor, buen día. José, muy buenos días. Qué gusto tenerlo aquí. Doctor, ¿qué se considera una microcirugía? Claro, sí, primero hay que establecer el concepto. Primero, la microcirugía son la utilización de instrumentos de magnificación de imagen, ópticas para magnificar imágenes e instrumentos de precisión, o sea, muy finos, aplicados a distintas áreas de la cirugía. La microcirugía tiene su aplicación más importante de los años 70 a la fecha en distintas áreas de la medicina, por ejemplo, en neurocirugía, en oftalmología, en otorrino, en cirugía vascular, en cirugía neurológica, y en el campo de la urología en específico, 3 áreas son las más importantes. Una de ellas, que vamos a platicar, que es precisamente todos los procedimientos de microcirugía para reversión de vasectomía, es decir, para la recanalización en aquellos pacientes que han sido vasectomizados, ¿sí? La otra es para la cirugía que se llama varicocele, que es una cirugía para pacientes con trastornos de la fertilidad. Y el tercer punto importante es toda la cirugía de genitales, en la cual hay que hacer reconstrucción de genitales, por ejemplo, en pacientes pediátricos, vamos a poner pacientes pediátricos, obviamente que necesitamos un instrumental muy fino, o para pacientes que tenemos que reconstruir por malformaciones de la vía urinaria, ¿no? Ahorita que menciona microcirugía, de ahí viene la frase de que tienes que tener pulso de cirujano. Es tan pequeñito que sí tienen que tener un buen pulso, claro, para, si no se va un corte o no sé, algo así. Claro, obviamente las ópticas que magnifican las imágenes magnifican también los movimientos y las deficiencias que humanamente todos los cirujanos tenemos, ¿no? Entonces, obviamente sí hay ciertas posiciones que debemos de guardar los cirujanos cuando operamos con microcirugía, por ejemplo, con un microscopio, hay ciertas posiciones, o con lentes de magnificación como el que traemos ahorita. A ver, déjeme enseñar y ahorita nos platica, síganos diciendo. En las cuales, bueno, también tenemos posiciones para los brazos, posiciones para las muñecas, para que el movimiento no sea tan incómodo a la hora de hacer los procedimientos. Mire, ahí estamos viendo, yo esto había visto que los cirujanos en operaciones pues los utilizan, pero esto, ¿cómo funciona? Magnifica, son lupas profesional. Sí, claro, que se van adaptando de acuerdo al cuántos campos quieres. Si tú te fijas aquí dice, en la parte de adelante dice 2.5, X, que significa dos veces y media la imagen, el aumento. Y bueno, se van adaptando de acuerdo a las características de cada uno de nosotros, a nuestras deficiencias visuales y a nuestros campos visuales. Entonces, estas lupas son personalizadas. Por ejemplo, doctor, nos hablaba de que uno de los campos donde se utiliza es la reversión de la vasectomía. Es la primera vez que lo escucho, no sabía que se podía revertir. Claro. Pero, ¿y se tiene éxito? O sea, o no siempre, o a veces, o con ciertos pacientes, ¿cómo Probablemente la microcirugía en el campo de la urología tenga su mejor expresión y su mejor tasa de éxito precisamente en la reversión de vasectomía, ¿no? Las tasas de éxito son tan altas entre el 70 y el 95%. Pues estamos hablando de realmente casi cualquier paciente que se ha sido vasectomizado puede tener un buen resultado. Hay algunos factores que se toman en cuenta en la reversión de vasectomía, como uno de ellos es la técnica que hayan utilizado, el que haya operado, y otra muy importante, el tiempo. Se dice pues que un paciente entre 0 y 5 años de operado, de reversión, de vasectomía, este paciente tiene hasta una tasa del 95%. De 5 a 10 años puede bajar a un 70, un 75%. Es decir, 10 años es un término bastante óptimo para poder realizar un procedimiento de reversión de vasectomía. Doctor, para darnos una idea, por ejemplo, y vuelvo en la reversión de vasectomía, ¿de qué tamaño es lo que se opera? O sea, volver a unir los conductos. Con un microscopio, cuando se realiza este tipo de procedimientos, podemos ver hasta medio milímetro. En el caso del deferente, el conducto, que es el que se liga, el conducto por donde va el semen, tiene un diámetro más o menos de 1 a 1.5 milímetros. Pero ese es el conducto completo. Entonces, para volverlo a unir hay que coser las orillas que son... Sí, uno muy bien dicho, tiene básicamente una estructura interna, que es por donde fluye, que tiene un diámetro mucho menor de 1 milímetro. Claro. Entonces tiene que suturar la porción central y la porción externa. ¿Sí? Precisamente con material de sutura, que no son visibles de manera normal,
Para eso utilizamos procedimientos de magnificación y con instrumental de precisión, es decir, muy fino también, que son muy delicados y que tiene uno que saber manejar. Hacer técnicas de microcirugía requiere forzosamente una curva de aprendizaje porque pues, son posiciones, son movimientos para poderlos hacer con éxito, ¿no? ¿Qué beneficios los tenemos los pacientes hablando de la microcirugía? ¿En qué nos auxilia, en qué nos beneficia? Claro. Bueno, pues yo creo que esa es la otra parte, ¿no? La otra parte no nada más es la tasa de éxito, sino la recuperación de un paciente. Se utilizan mini incisiones, ¿sí? Pequeñísimas, no sé, una reversión de vasectomía, la incisión es de 2 centímetros en la piel, ¿sí? Cualquier cosita. Y al través se pueden hacer los procedimientos. Y evidentemente son procedimientos de estancia hospitalaria muy corta. Muchos de los pacientes se pueden regresar el mismo día, la gran mayoría. Algunos tienen que irse que pernoctan una noche en el hospital. Por ejemplo, hablando de los niños cuando tenemos que reconstruir, por ejemplo, el conducto urinario, hay malformaciones en los cuales el conducto urinario, en lugar de salir en su parte distal, pueden salir hacia abajo, que se llama hipospadias, o hacia arriba, que se llama epispadias. Tenemos que reconstruir, tenemos que hacer un nuevo conducto. Y esos son procedimientos de microcirugía. Y bueno, en los niños sí tienen que quedarse ahí una noche, pero son procedimientos de una recuperación muy noble, ¿no? ¿Quién es candidato? ¿O todos somos candidatos? ¿Y hay alguna contraindicación para la microcirugía? Hablando de reversión. Sí, o hablando de cualquier... Hablando específicamente de reversión, todos son candidatos. Aquel paciente que ha sido vasectomizado, todos son tributarios a tener la oportunidad de una técnica de microcirugía para reversión. Y bueno, ya en el caso de los pacientes pediátricos, que es una área donde también utilizamos mucho estas técnicas, depende de cada caso en particular. Generalmente, como son malformaciones que son externas en el caso de genitales, son niños sanos en otros aspectos y son tributarios a tener técnicas de microcirugía. Nada más hay que dejarlo como debe ir todo, ponerlo en su lugar. Claro, es volver a hacer lo que, tratar de emular lo que la naturaleza no pudo hacer. Obviamente la cirugía, recordemos, es ciencia y es arte. Y en este arte es precisamente donde los cirujanos ponemos nuestro punto de arena, cada uno de nosotros, nuestros colores, nuestra fineza para hacer que esto sea lo más natural. ¿Cómo se cuida un cirujano para operar y más en estas cosas tan chiquitas? Digo, nos hablaba de técnicas, ¿no? Pero aparte de las técnicas, físicamente debe de haber una preparación, me imagino. Sí, claro, bueno, primero tiene uno que estar haciendo ejercicio, así uno promueve la salud, tiene que uno también hacer énfasis en eso, ¿no? Pues hay que cuidar el peso, un paciente obeso, un cirujano muy obeso tiene una respiración muy agitada y eso moviliza, tiene uno que hacer ejercicio para tener tono muscular, si no de lo contrario pues pierde el tono muscular y ciertas posiciones dan cansancio o fatiga muscular. Entonces pues obviamente es también ser personas sanas, ¿no? Igual que nuestros pacientes, ¿no? Hay que cuidarse. No, digo, llama la atención por esto, ¿no? Lugares tan pequeñitos, suturas tan pequeñitas, cortes tan pequeñitos. Pues digo, si tienes un pulso de maraquero, no lo puedes hacer. Sí, bien, no, ahí donde vienen las técnicas en las cuales, insisto, se adiestra uno, en posiciones tiene que ser muy cómodo, hay posiciones en el brazo, en la muñeca, movimientos que uno tiene que ir practicando. No es como querer cualquiera agarrar con cualquier instrumental, porque son movimientos tan finos que puede uno atravesar las estructuras. Sí, ¿no? Las agujas atraviesan un cabello, por ejemplo, pueden atravesar un cabello, las nuevas agujas. ¿De qué grueso eso le iba a preguntar, de qué grueso es un hilo con el que se hacen estas no son visibles. No son visibles. No, es mucho más delgado que un cabello. ¿Y cómo haces el nudo? A ver, yo le pregunto aquí, por ejemplo, a Laura, se utilizan 2 manos, siempre operamos con 2 manos y hay, en esto de los nudos hay ya técnicas de anudar. Sí, especiales. Y los movimientos son muy delicados porque con cualquier tracción minúscula puede uno romper el hilo.
Entonces, pues es practicar. Es práctica, es experiencia y pues en este caso el doctor Juan Antonio Ramírez la tiene toda. Yo lo invito, ahorita platicamos de microcirugía, pero lo invito a que llame por teléfono si tiene alguna duda. Dele like en Facebook, ahí vienen charlas interesantes a cada rato y el otro día leía un caso de éxito, no recuerdo el nombre de su paciente, pero a cada rato historias que se nos hacen comunes o se nos hacen familiares y vienen con casos de pacientes, dudas que de repente tenemos, mitos. Yo no sabía esto de que la vasectomía podía ser reversible, hasta ahorita Claro, que me lo sí, dice, sí, doctor. una tasa muy alta. Pues digo, es bueno estar bien informado. Claro, ese es el objetivo. Como siempre le agradezco mucho, una excelente semana, doctor. Igualmente para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.